Sí, Cinco. sí. Saludos, Tomás. Saludos. Démosle, pues. Arranque, profe, vale. Dale, dale. Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Les damos la bienvenida a la presentación de los resultados del estudio que ejecutamos para determinar buenas prácticas en organizaciones orientadas a facilitar, viabilizar procesos efectivos de integración socioeconómica de los migrantes venezolanos a las comunidades de acogida, ¿no? Entonces, este estudio fue ejecutado a final de entre, qué sé, para ver, entre octubre, septiembre, octubre de 2023 a enero de 2024 en cerca de, ahí vamos a ver los países, en países del continente americano y en donde participaron a través de distintos instrumentos que diseñamos, organizaciones que tienen entre sus objetivos y metas precisamente el diseño e implementación y ejecución de procesos de integración socioeconómica de grupos diaspóricos a las comunidades de acogida. Entonces, el objetivo de esta presentación es comunicarles a ustedes los resultados generales del estudio, así como los componentes el basamento sobre el cual se edificó las intervenciones, las conclusiones a las cuales llegamos, algunas recomendaciones que se desprenden precisamente de los resultados del estudio y que de una u otra manera en el Observatorio de la Diáspora Venezolana vamos a ir, digamos, como que diseñando y ofertando a las distintas organizaciones y grupos de interés en función de algunas de las recomendaciones que se hacen en este estudio. Finalmente, el estudio fue una consultoría encargada por la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU y ahora pues, bueno, vamos a poner a disposición de los interesados, de todos los interesados, los resultados y la estructura del estudio. Entonces, ese digamos que es el objetivo. Bienvenidos todos y bueno, disfrutemos el momento. Gracias. ¿Pasamos a la presentación o usted va a decir algo, profe? No, no, al final, al final. Ok. Se ve bien la presentación, ¿no? Sí. Ok, arranco yo entonces. Bueno, como les decía Alejandro, para nosotros fue un estudio muy interesante porque además nos permitió acercarnos un poco más con las organizaciones de la diáspora venezolana, que como todos saben es uno de los pilares fundamentales de estudio y de atención del observatorio. Creo que uno de los aspectos que siempre tratamos a destacar es el invaluable trabajo que hacen las organizaciones de la diáspora, como decimos a veces, con las uñas a pulmón, con una voluntad de ayuda, de recuperación, de participación, y creo que se tiene que tomar en cuenta y aplaudir o aplaudirnos a todos los que estamos con esta misión de alguna manera de poder trabajar por Venezuela, desde otros países y para los venezolanos y los países que nos reciben, ¿no? Uno de los aspectos a destacar, que lo vamos a ver en la presentación, es que muchas de estas organizaciones que son pequeñas trabajan sin haber tenido, digamos, como una preparación, una estructura formal, es como de motivados por cumplir un objetivo, por solventar una realidad, por ayudar a otro grupo de personas. Y creo que eso se tiene que evaluar de manera positiva como una oportunidad de mejora, ¿no? Así que creemos que este estudio
más que ver los problemas o las faltas que tienen algunas organizaciones, nos invita a, de nuevo, a aplaudir el trabajo que se está haciendo y ver cómo podemos desde las distintas organizaciones, cómo podemos crear alianzas, redes, apoyo, trabajo en conjunto para mejorar y tener con menos sacrificio quizás mejores resultados, ¿no? Un poco el sentido con el que realizamos el análisis de estos datos, ¿no? La presentación la llamamos Logros y retos de las organizaciones de la diáspora venezolana. ¿Y qué logramos? Como les venía diciendo, identificamos y pudimos describir las capacidades de las organizaciones, ¿no? Las pudimos definir, pudimos medir de alguna manera los niveles de presencia y todos esos procesos exitosos de integración socioeconómica, ¿no? Y de esa manera nos permite comprobar que hay una correlación positiva entre una adecuada gestión de capacidades de estas organizaciones y el logro de los objetivos para la integración socioeconómica. Como decía Alejandro al principio de la presentación, algo importante, este estudio se basó en una consultoría con OIM y era en organizaciones que trabajaran en los procesos de integración socioeconómica. Pero nosotros podemos complementar el análisis con todo el trabajo que viene haciendo el observatorio, que va mucho más allá de únicamente estas organizaciones, ¿no? Y algo sumamente importante que no solo a lo largo de la presentación, sino de todos los trabajos y participaciones que hacemos desde el observatorio, es tomar en cuenta que las organizaciones de la diáspora son los ejes centrales de lo que hemos definido como la estrategia de gobernanza de la diáspora, que vamos a presentar próximamente también en otro trabajo que estamos realizando, ¿no? Entonces, ¿qué demostró el estudio, no? Principalmente que estas organizaciones poseen información y mantienen contacto con los usuarios en la comunidad de acogida. Son la principal fuente de acercamiento, digamos, o la conexión que tiene el migrante cuando llega con un connacional o con alguien que los pueda asesorar en ese proceso de integración a la comunidad donde llega. Pero además que estas organizaciones generan relaciones transfronterizas. No es que están ubicadas únicamente en el lugar o ejerciendo una acción únicamente en el lugar donde están instaladas, sino que es un fin de conectar con la sociedad que nos recibe, también con Venezuela y con otras sociedades, porque hoy la diáspora está, como hemos visto, en 90 países. Entonces, muchos que emigramos tenemos un hermano de otro país, nos quedan familiares en Venezuela, tenemos quizás posibilidades de trabajo online en otro país, entonces empezamos a ver cómo está esta realidad, ¿no? Y un dato importante que viene de otro estudio, pero que, digamos, le da fuerza a esta idea que tenemos, es que más del 80% de los que integramos hoy la diáspora tenemos familiares aún en Venezuela. Y de ese 80%, casi el 32%, y creemos que debe ser más, dependen económicamente. Entonces, no solo porque hay una intención de permanecer conectado, en este caso con Venezuela, sino que hay una necesidad real de estar conectado por un tema familiar y de compromiso, digamos. Todas estas organizaciones, sin importar el fin que tenga o su misión, visión, tienen y promueven el encuentro y establecen fundamentalmente conexiones. La mayoría son organizaciones pequeñas o medianas que necesitan de otra organización para complementar, digamos, su capacidad de alcance a ciertas metas y estas conexiones que se hacen con organizaciones del propio país que nos recibe y de otras organizaciones es fundamental para ir creando estas redes que para nosotros es fundamental en este desarrollo, ¿no? En ese sentido, comparten, identifican estrategias, resultados, desafíos, que es sumamente importante, inclusive esa visión digamos, de sociedad, de dinámicas que se establecen. Desarrollan proyectos que muchos tienen impacto local, regional y hasta global, ¿no? Eso también se puede ver por la fuerte presencia que tienen, digamos, digital, de poder conectarse desde grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, llegar a otras personas o que se las encuentre en Instagram y que pueda otro usuario de otro país conectarse y pedir alguna ayuda quizás para un conocido de ese país, ¿no? Y bueno, se tejen redes que son cada vez de mayor complejidad, pero de mucho alcance e impacto, ¿no?
En este sentido, todas estas organizaciones que, como hemos visto, promueven y trabajan en favor de esta integración de la diáspora son organizaciones que están al servicio con particularidades que vamos a ir mostrando y características específicas, ¿no? Y esta, de alguna manera, pudimos resumir como que esta labor con la diáspora está animada por estos principales propósitos, ¿no? Primero, hay organizaciones que se desarrollan para promover la regularización y la visibilidad de la diáspora, ¿no? Muchas organizaciones están conformadas para el acompañamiento al migrante en todos sus procesos de identificación, de regularización de títulos, de inserción laboral, todo lo que tiene con esta parte como de identidad, ¿no? El sentido es impulsar todo lo que es el capital humano de la diáspora, no solo en las localidades, de nuevo, de acogida, porque creemos y un punto central de nosotros en el observatorio es que, digamos, Venezuela ahora tiene una nueva geografía que no se circunscriben únicamente a una frontera. Entonces, este capital humano de la diáspora es un capital que hay que destacar, que hay que valorar y que hay que ver como la principal materia prima que tenemos para realizar un montón de proyectos o el mismo alcance que queremos tener, ¿no? La inclusión del sector privado como un actor clave en este proceso de integración. Después, todo lo que tiene que ver con empleo y emprendimiento, no visto únicamente el empleo y el emprendimiento como una forma de ganar dinero, que sí, es necesario, indispensable, sino como para desarrollo personal de todos los que migramos y empezamos de alguna manera una nueva vida, ¿no? Siempre nuestros estudios van desde una narrativa positiva, ver el fenómeno migratorio como parte de la solución y no como un problema, y poder ver y analizar todas esas estrategias de integración que se van realizando, que son muchas, innovadoras, algunas por el poco alcance de comunicación quizás que tienen algunas organizaciones, pasan un poco desapercibidas, ¿no? Como les decía Alejandro, nosotros trabajamos en todos estos países, que fue la solicitud de alguna manera de la consultoría que hicimos. Pudimos recoger todo lo que son estas buenas prácticas y vemos que todo este proceso de fortalecimiento y mejoramiento de capacidad de la gestión es lo que nos permite a nosotros impulsar nuevos talleres, capacitaciones, acompañamiento, estrategias de alguna manera para hacer un apoyo de estas organizaciones que están en continua transformación, crecimiento, pausa, reactivación. Es decir, es una realidad sumamente dinámica y cambiante, ¿no? Nosotros trabajamos después, no da tiempo, son muchas variables, vamos a identificar o desarrollar algunas en la presentación, pero trabajamos con 14 variables. De esas variables, cada una de ellas tenía otras subvariables dependiendo de la dimensión que quisiéramos identificar dentro de cada una de ellas, ¿no? Más adelante igual lo vamos a definir, pero todo esto fue lo que formó parte, no solo del cuestionario, sino del análisis posterior que hicimos. Y aquí arranca Ale con sus cuadros. Bueno, sí. Sobre esas 14 variables que identificamos para el estudio, eran variables que en la hipótesis de trabajo que diseñamos, eran las variables que nosotros pensábamos con base a la información que ya manejábamos en en el observatorio y el estado del arte, por decirlo de alguna manera, eran, digamos que las 14 variables involucradas en la caracterización y en el funcionamiento de las organizaciones de la diáspora que tenían como objetivo estos procesos de integración socioeconómica. Y entonces identificamos, no, todavía no. Y entonces identificamos dos aspectos que nos parecieron extremadamente importantes y relevantes. Por una parte, el manejo de la incertidumbre con miras a construir certidumbres en las organizaciones y por otra parte, la propensión o resistencia al cambio, ¿no? Y entonces allí, digamos que identificamos como un paraguas de de elementos, por ejemplo, las características de las organizaciones propiamente dichas, la relación de estas organizaciones con su entorno y con los actores públicos y privados que hacen vida en ese entorno inmediato,
los propósitos de las organizaciones específicas y, por supuesto, los propósitos de las organizaciones y actores que se encuentran en ese entorno, y de allí determinar los rasgos distintivos y las posibilidades y la identificación de la emergencia de liderazgos en dos vías, tanto del liderazgo de los personeros de las organizaciones de las diásporas, así como liderazgos presentes en las comunidades de acogida por parte de los ciudadanos naturales hacia estos procesos de integración, ¿no? Y en el centro, entonces, a la organización de la diáspora como centro de atención con sus capacidades, con sus oportunidades, lo cual genera en líneas generales, entonces, la presencia de toda esta estructura, de toda esta realidad de casi 9 millones de venezolanos en el mundo, en buena medida acompañados por organizaciones de las diásporas, atendidos por organizaciones de la diáspora o representados por ella, lo cual emerge como una nueva geografía nacional que genera, ejecuta, planifica, evalúa y monitorea efectivos procesos de integración socioeconómica de los migrantes a sus comunidades de acogida. Un punto clave del estudio es que nosotros nos referimos no al país, no a la ciudad, sino que nos estamos refiriendo específicamente a la comunidad, a la localidad de acogida. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente. Entonces, nosotros identificamos 3 principios rectores. El foco de la investigación que es precisamente, como veníamos diciendo, las organizaciones de las diásporas que tienen entre sus metas y objetivos el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de procesos de integración socioeconómica en líneas generales. Y de esas organizaciones, entonces, determinar sus capacidades, sus oportunidades, sus buenas prácticas, en oportunidades algunas carencias que presenten, sus características fundamentales, eso con el fin de, digamos, estudiar, ponerle la lupa a los procesos y estrategias que, siendo efectivas para la integración económica, entonces puedan servir a través de las redes que se generan entre estas organizaciones, que es lo que denominamos la organización red. Entonces, la intermediación, la interconexión, el trasvase de información, elementos de comunicación que son sustancialísimos, de manera tal de que el manual de herramientas que estamos generando contenga un conjunto de propuestas más allá de la diagnosis e igualmente más allá de la propuesta propiamente dicha, unas estrategias de capacitación que en el corto y mediano plazo hagan viable en las organizaciones y acompañen y nos permitan y usufructuar las oportunidades de las organizaciones. ¿En función de qué? En función de la mejora de su estructura organizacional. La siguiente. Así, nosotros identificamos 3 actores, 3 dimensiones de actores, ¿no? Los centros de atención, es decir, las organizaciones de la diáspora venezolana que tienen como meta y como objetivos estas características, estos fines que hemos identificado. Por otra parte, las comunidades de acogida, aquella localidad a la cual hemos hecho referencia, y por otra parte, los actores, bien del sector privado, bien del sector público, bien del sector mixto, bien internacionales, que todos se encuentran involucrados en esta realidad. Como ustedes ven, llega un momento en que los conceptos y las identificaciones comienzan a repetirse. Y esa repetición es muy positiva porque significa a la hora de la chiquita, pues que estamos como que ratificando el esquema de funcionamiento o el modelo que propusimos para identificar, caracterizar y acompañar la realidad. La siguiente. Entonces, el fin del estudio, aguas abajo, como decía un buen amigo Federico Welch, el fin del estudio es pasar de una situación 1 que tiene determinadas características
y esas características están definidas por el proceso o por la realidad de la integración, de interrelación de los grupos migrantes con sus comunidades de acogida, lo cual significa, digamos, como o puede ser representado a través de un índice de integración, una realidad de integración que está, digamos, representada por esa intersección entre las dos dimensiones, entre las comunidades de acogida y los grupos migrantes. La idea es pasar de ese primer diagnóstico, de esa primera realidad, a una capacidad organizacional subsiguiente por parte de todas las instituciones, en donde esa interacción entre ambas dimensiones paulatinamente vaya incrementándose. ¿A través de qué? A través de acompañar, identificar y aprovechar las oportunidades de las organizaciones, conocer, conocer efectivamente en el sentido de que sea un conocimiento efectivo para viabilizar los trámites de integración, los actores presentes en las comunidades de acogida, etcétera, ¿no? La siguiente. Y entonces, sobre esa base, partimos de nuestras premisas que guiaron el estudio. Entonces, un punto clave es la optimización de los sistemas de gestión en las organizaciones, que las propias organizaciones identifiquen sus fortalezas, sus oportunidades y, por supuesto, sus debilidades, de manera tal de conocerlas y actuar sobre ellas, de manera tal que la implementación de las herramientas entonces a disposición viabilice entonces los procesos de integración, digamos que potenciando las capacidades en realidad, o sea, potenciando realmente las capacidades de la organización. Que también nos planteamos que las interacciones entre las organizaciones, es decir, la alianza, la cooperación, los acuerdos entre ellas, y que va desde el acompañamiento en metas comunes hasta las posibilidades, digamos, de prestarse entre organizaciones, mecanismos administrativos que les permitan la administración de recursos, de proyectos, etcétera, es un punto que efectivamente coadyuva en la mejoría de los procesos de integración. Y por último, que tanto el posicionamiento de aliados, por una parte, pero también de los usuarios de cada una de estas organizaciones, propicia, estimula, en mejores términos, una integración socioeconómica de los migrantes a través de digamos que un refrescamiento, por decirlo de alguna manera, un refrescamiento de las relaciones entre los grupos migrantes y los actores nacionales que se encuentran presentes en esas localidades. La siguiente. Digamos, que es el esquema del planteamiento en donde tenemos varias curvas que en realidad son rectas, pero bueno, la curva azul supone la integración, los procesos de integración real de los grupos, la curva roja supone un proceso de aceptación por la comunidad receptora que digamos que sustentan los procesos de integración, y en la línea vertical, que digamos es más o menos constante, porque en el momento en que se identifica es constante, tenemos la capacidad organizacional que está definida por las 14 variables a que hicimos referencia previamente y que vamos a desglosar algunas de ellas. ¿Cuál es el punto? El punto es que si nosotros, digamos, estimulamos las capacidades organizacionales de las organizaciones en función de que, en función de, digamos, la profundización o ratificación de sus fortalezas y oportunidades, pero igualmente que identifiquen áreas en las cuales tienen oportunidades de mejora, y eso en el corto plazo, digamos que desplazaría en positivo la curva de las capacidades organizacionales, de los recursos de las organizaciones, y eso tendría
entonces una consecuencia y un impacto positivo sobre los niveles de integración de los grupos de migrantes a las comunidades de acogida. Esa, digamos que fue la hipótesis de trabajo. Aquí comienzan algunas, no sé cuántas variables fue que escogimos para acá. No vamos a analizar las 14 variables ¿cómo que se llama? Descomponer las 14 variables, pero sí les puedo decir que las 14 variables que fueron trabajadas fueron desagregadas en alrededor, si mal no recuerdo, creo que fueron 66 subvariables que fueron consideradas, y esas 66 subvariables fueron el fundamento de los instrumentos que se aplicaron a las organizaciones para recoger la información. Entonces, en el sistema de gestión de organizaciones de la diáspora, se identificaron 13 subvariables. Aquí creo que ahorita Julieta es la que se va a encargar de describirles a ustedes la información de la desagregación de algunas de las variables trabajadas. Gracias. Chévere. Bueno, este sistema de gestión, como decía Ale, de las organizaciones, es una de las variables que tiene más subvariables porque es la que nos permitía, de alguna manera, describir cómo está conformada esa organización, ¿no? De nuevo, hay organizaciones de la diáspora que está conformada por dos personas, hay organizaciones de la diáspora que son grupos de Facebook que hacen una labor, ¿no? Nosotros no tomamos en cuenta únicamente las organizaciones, digamos, que son grandes, que tienen sede, que quizás están registradas legalmente, sino aquellos grupos, inclusive, que hacen una labor, que están estructurados y que tienen como un objetivo, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, esto es lo que nos permite a nosotros definir como la estructura básica de una organización, que, de nuevo, la pueden tener o no en todos los rasgos, pero de alguna manera la función se sigue haciendo. Tenemos los recursos capital humano, tenemos lo que es la investigación y el desarrollo, que es la capacidad que tienen ellos de conocer cuál es una necesidad y trabajar en función de eso, la difusión de los servicios, la calidad del servicio, digamos. Básicamente dentro de esto son los que destacamos, ¿no? Igual como decía Alejandro, es muy largo describir todo porque cada uno de ellos tiene algo interesante que comentar, ¿no? Y eso está bien desarrollado en el manual, ¿no? Otra variable que nos pareció interesante compartir con ustedes en esta presentación es la que tiene relación con los procesos de comunicación, porque vemos que no todos tienen un plan de comunicación estructurado, digamos, de manera correcta, que tienen cuáles son las herramientas en realidad comunicacionales que tienen a disposición, si en realidad pueden o no obtener un manejo, una protección correcta de la información, y el tema de género, que es transversal, digamos, a todas las áreas de análisis, pero en este caso uno de los puntos que lo vamos a ver al final de mejora, que creo que creemos que va a impactar positivamente los resultados de las acciones de estas organizaciones, es trabajar en los procesos de comunicación, ¿no? Porque es la manera de hacerse llegar, no solo al usuario, que el usuario los busca a estas organizaciones y los conoce y son cercanos, sino con otras organizaciones y con organizaciones que puedan financiar o acompañar estos procesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mapeo y el análisis de los actores, que es levantar la información, diseñar estrategias, procesos de monitoreo y evaluación, y los actores, más allá de ser un usuario o ser un migrante venezolano en este caso que hay que atender, va mucho más allá, ¿no? Es como cuando uno analiza una estadística y dice, no somos números, ¿no? Detrás de cada uno de los números que dice, hay tantos venezolanos en tal comunidad, son tantas vidas, y en ese sentido hay como un registro muy humano y muy detallado de conocer a la persona. Hay como una, si llamarlo intimidad, ¿no? Pero un acercamiento interesantísimo de analizar. Como sabemos, todos los resultados están, o los procesos tienen que estar marcados por procesos de confianza. La confianza es algo que se gana con el tiempo, con procesos, digamos, de trabajo de hormiguita. Nosotros vemos que hay mucha confianza desde el usuario, desde el migrante hacia estas organizaciones, que le dan una importancia y consideran
en un elevado porcentaje de que son las organizaciones de la diáspora, conformadas en su mayoría por la sociedad civil, por personas que son migrantes también en muchos casos, eh, como las principales organizaciones que hacen algo por los migrantes, ¿no? Entonces, en este sentido, esta confianza, medir, poder manejar los procesos de confianza, requiere analizar cuál es esa capacidad que tienen de crecimiento inclusivo, de manejo de conflicto, de creación de liderazgo, del reconocimiento a la diversidad y del tema de, por ejemplo, de la confianza relacionada con la empatía, ¿no? Todo esto, toda esta parte de confianza, que además un área que venimos trabajando en el observatorio desde distintos foros que damos, coloquios sobre cómo generar esta confianza, ha sido uno de los temas, digamos, más interesantes del estudio, ¿no? La gestión de agendas sociales, bueno, un poco, repetir un poco lo que venimos haciendo es la construcción de agendas, la actualización de agendas, porque como veníamos, son organizaciones que se encuentran en una necesidad de cambio y actualización muy rápida porque la realidad migrante quizás es muy cambiante, entonces se ven en la necesidad de transformarse, de actualizarse y a veces de cambiar en función de las alianzas que puedan hacer para recibir algún recurso o de realidades que surgen en un momento dado y tengo que dejar esto que venía haciendo para hacer esto. Entonces vemos cómo tienen esa capacidad de alguna manera de transformarse digamos, desde la perspectiva positiva, no es que cambian por un beneficio, cambian en función de seguir cumpliendo su misión de la organización, ¿no? Dame Y de nuevo, un momentico allí, Julieta, cierto. sobre las agendas que me parece importante. Fíjense que con respecto a la gestión de las agendas sociales, en muchas oportunidades vemos cómo se ataca o se confronta a los procesos migratorios porque digamos que el flujo de gente de personas hacia las comunidades, digamos que impacta eh, sobre la calidad, capacidad y alcance de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, educación primaria. Entonces, ahí surgen elementos que pueden sustentar una acciones violentas, xenofóbicas, etcétera, etcétera. Y un poco lo que pretende esta gestión de agendas sociales es que las organizaciones tengan capacidad de efectivamente determinar el impacto de la presencia de grupos migrantes en las comunidades de acogida. Pero no solamente desde el punto de vista negativo, de impacto sobre la capacidad y cobertura de los servicios públicos, sino igualmente a través de la identificación y caracterización de problemáticas y expectativas, problemáticas públicas presentes en esas comunidades y entonces conjuntamente esto tiene un segundo objetivo que es que entonces eso puede generar procesos innovadores de ejercicio ciudadano por parte de los grupos migrantes y estimular la participación de los ciudadanos en las comunidades de acogida y además entonces diseñar, aportar conjuntamente a través de la construcción de consensos soluciones innovadoras para las problemáticas presentes antes y durante el proceso de integración de los grupos migrantes a las comunidades de acogida. Por lo tanto, la gestión de las agendas sociales es como una estrategia de conocimiento de realidades en las comunidades que hagan viable, utilizando esta información, los procesos de integración socioeconómica de los migrantes a las comunidades de acogida. Gracias. Era eso lo que quería comentar. Ok. Bueno, lo de emprendimiento y empleabilidad, como bien decíamos, la necesidad de integrarse en la inserción productiva, bien sea desde el emprendimiento o desde un trabajo regular, es también de nuevo todas las organizaciones que acompañan, estimulan o tratan de
hacer como un link entre lo que nosotros, el conocimiento o la visión que tenemos nosotros como profesionales o como trabajadores y la posibilidad que tenemos de insertarnos en la nueva sociedad a través del trabajo. Ahí es importante porque todas las organizaciones que trabajan en el área de emprendimiento y empleabilidad tejen unas redes muy importantes con organizaciones de la sociedad de acogida. Y entonces se hacen organizaciones que están muy mezcladas entre el país que nos recibe o la localidad y la capacidad que tienen o que se va perfilando de los migrantes venezolanos, ¿no? Y por último, tenemos esta capacidad de formular y ejecutar proyectos que vemos de nuevo, tratamos de medir cuántos proyectos presentados en el último año a terceros han tenido las organizaciones, la cantidad de proyectos aprobados y digamos, la estrategia de coparticipación en proyectos, que es por medio de generar alianzas para que entre dos organizaciones, que son quizás dos organizaciones chicas, puedan optar a un financiamiento que les permita generar un ingreso por una cantidad de meses para poder trabajar con un poco más de holgura en el desarrollo de las metas. Como sabemos, y lo vamos a, es uno de los, digamos, de las conclusiones, la mayoría de estas organizaciones trabajan con una cantidad de voluntarios y poco personal, tienen poca capacidad de contratar un personal fijo que les pueda garantizar una continuidad en ciertas áreas claves, como por ejemplo el de comunicación, ¿no? Entonces, no todas tienen la capacidad para tener un equipo de comunicación que mantenga al día las redes, que pueda tener una página web actualizada. Entonces, vemos que garantizando, digamos, algún tipo de posibilidad de financiamiento, estamos convencidos que el alcance de estas organizaciones sería mucho más grande, ¿no? Y bueno, aquí vienen los puntos relevantes, los dice creo que Tomás, profe, que son como, ya Ah, empezamos con las conclusiones. bueno, yo creo que ya dicho lo presentado ya por Alejandro y Julieta, decir algunas cosas que nos parecen importantes. Sobre el mapa que está allá atrás, donde están los venezolanos distribuidos en el mundo, 90 países y más de 400 ciudades, nosotros hemos levantado el mapa de las organizaciones de la diáspora. Entonces, esto es importante. ¿Por qué las organizaciones? ¿Y por qué este estudio? Este estudio utilizamos los criterios que se han utilizado para el análisis de las organizaciones de servicios e industriales, utilizando la norma 1980 de evaluación de empresas, donde están identificadas las 13 áreas de gestión de toda organización, no importa el tamaño. Puede ser la organización de una sola persona a la organización que tiene 100 trabajadores o 100 empleados, como se quiere llamar. Toda organización tiene esas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Gerencia, liderazgo, comunicación, suministro, empaquetamiento de servicios, mercadeo, venta o suministro, como se le quiere llamar. Sobre esa base la aplicamos a las organizaciones de la diáspora, entendiendo que además se trata de organizaciones de servicio, es decir, que tiene mucho que ver lo que hace con la participación de quien está recibiendo el servicio, y eso afecta y eso genera una realidad distinta. Ese es un primer o unos primeros elementos. Un segundo elemento es lo que ya se señalaba al principio. Hay dos principios, dos elementos centrales, medulares en este proyecto. Partimos del hecho de que vivimos en incertidumbre y de que vivimos en medio del cambio, y que por tanto es necesario fortalecer las capacidades de las organizaciones, no para resolver la incertidumbre no se puede resolver, sino para vivir y desarrollar actividades dentro del proceso, dentro de ese contexto que nos ha tocado, que nos toca vivir, que es el de la vida humana, digamos, es incertidumbre y cambio. Y además siempre en un proceso permanente de planificación, acción, chequeo, porque siempre vamos a estar identificando posibilidades de mejora, más que problemas, oportunidades de mejora. Así queremos verlo en cada una de esas áreas. Como se trata de organizaciones pequeñas y medianas,
pero microorganizaciones, casi uno pudiera decir MIPYME, micro y pequeñas organizaciones de la diáspora, se asemejan mucho a las organizaciones de la pequeña y mediana empresa. Difícilmente pueda cada organización desarrollar todas las funciones y por tanto necesita establecer alianzas con otras organizaciones. Es decir, difícilmente una empresa de 2 personas pueda tener una administración, gestión de la comunicación, acceso y control de la documentación y de los servicios, etcétera. Digamos, todo eso requiere alianzas y alianzas que se sustentan en la confianza. Esto es importante aclararlo porque la vida va siendo un casting de las organizaciones. Hay algunas que son, las hemos llamado organizaciones sin fines de lucro y hay otras de lucro sin fines, ¿no? Entonces, nos parece que es importante entender que estas organizaciones que trabajan se sustentan sobre la confianza y la creación de redes. ¿Qué capacidades organizacionales necesitamos fortalecer? Bueno, todas, unas más que otras. En algunas organizaciones es necesario fortalecer el liderazgo y la gerencia, que son que constituye el punto central de gestión. En otras es necesario fortalecer la comunicación, en otras es necesario fortalecer aún más la gestión de personal. Pero lo interesante de los resultados que se han venido expresando son, son organizaciones pequeñas. 2, son organizaciones que han demostrado capacidad de existir, de operar. Llevan años instaladas, más allá de las dificultades que en algún momento tengan recursos, que a menudo a veces o que en ocasiones tengan que entrar en procesos de hibernación, pues que reduzcan su metabolismo porque, bueno, no hay recursos o no hay actividad y entonces no hay recursos para pagar la web o para pagarle al personal que haga el Instagram o que lleve, pero son organizaciones que existen, que llevan años operando. Algunas están en el sector informal, es decir, no están regularizadas, aunque la mayoría de ellas se encuentran en condición regular. Ya se señaló un rasgo fundamental que es el carácter transnacional de esas organizaciones. Y una cosa que resultó del estudio cuando estábamos discutiendo esto en el equipo, no son agentes pasivos, son agentes de cambio. Es decir, tienen un valor, no tienen por qué estar rogando, sino que tienen un activo, tienen información, tienen conocimiento, conocen las necesidades, conocen los servicios y además están comprometidas con el cambio democrático y la reconstrucción del país. Luego han generado de relaciones de confianza. Julieta señaló el tema de cómo las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la diáspora son la referencia de quienes se encuentran como parte de la diáspora, porque además son organizaciones que no solo trabajan con la diáspora, sino que trabajan con organizaciones en Venezuela conectadas y por tanto ejercen la diplomacia pública, es decir, trabajan informando, conectándose, son los puentes de comunicación entre la diáspora y y las instituciones, alcaldías, sector privado, gremios empresariales, gremios profesionales, etcétera. Esta característica de ser pequeña y mediana le obliga a desarrollar las funciones a través de alianzas. Por ejemplo, muchas de ellas no tienen espacio físico, entonces establecen alianzas con instituciones para prestar servicios. Algunas son universidades del lugar de acogida, otras son instituciones de mayor tamaño que tienen espacio para operar y entonces establece alianzas para el desarrollo de actividades de formación o de asistencia técnica o de orientación psicológica, etcétera, o de información de mercado para la inserción laboral. Entonces vas estableciendo vinculaciones con otros para reducir los costos porque no tienen forma de cubrirlos o tienen muy pocas formas de cubrirlos y crecen como una organización red. Y esa organización red requiere como condición la confianza, la credibilidad en el otro de que va a operar en el tiempo, de que van a suministrar los servicios que habían acordado, digamos, incluso son relaciones basadas sobre básicamente la credibilidad, la reputación y la confianza
en el otro. Entonces, lo que hemos venido es identificando las oportunidades de mejora. Ya tanto Alejandro como Julieta señalaron algunas de las áreas. En liderazgo ya hemos hecho algunos talleres, en comunicación hemos hecho algunos talleres, creemos que allí es posible incluso trabajar en narrativas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos trabajando es, bueno, primero vemos en la fase 1 cuál es la situación actual y esto, la guía que hemos construido a partir de ese manual de evaluación de empresas, de organizaciones adecuadas a las organizaciones de servicios de la diáspora, nos permite obtener una primera visión de cuáles son las áreas que requieren mayor atención, de cuáles son los sistemas. Entonces, ¿todas las organizaciones tienen comunicación? Sí. Todas las organizaciones trabajan con personas y, bueno, y tienen que de alguna manera gestionarlas, sí. ¿Tienen relaciones y manejan información? Sí. Pero ello requiere, la gestión requiere algo más que eso, requiere creación de sistemas y entonces eso es lo que nos va a permitir pasar de la fase 1, en donde obtenemos la caracterización inicial, a la fase 2, estableciendo proyectos de mejora hasta que podamos llegar a la fase 4 y en eso andamos, que es la innovación, que son los procesos de creación, de desarrollo de nuevos productos y procesos. Y esto está vinculado con el desarrollo que se planteó al principio, que lo plantearon tanto Alejandro como Julieta, de la estrategia de gobernanza de la diáspora. Para nosotros, las organizaciones, las más de 1.300 que tenemos mapeadas y cada vez siguen apareciendo más, son los ejes, los hilos para la construcción de la madeja transnacional. Esos son los elementos claves porque son las instituciones, los medios de conexión con esos 9 millones de venezolanos que están que forman parte de la diáspora. Aquí están algunos de los datos, las características particulares. Más del 90% son organizaciones pequeñas, de pequeña dimensión. Pocas cuentan con recursos suficientes. Esto además es un elemento importante para para los organismos internacionales. El símil que yo puedo encontrar es el de la pequeña y mediana empresa. Cuando en Venezuela o en Brasil o en Perú una gran empresa levanta la mano, inmediatamente solicitando financiamiento, todas ofrecen financiamiento. Pero cuando una pequeña empresa solicita financiamiento, nadie aparece en el camino, ¿no? Más bien lo miran así casi como con algo de desdén, por no decir desprecio. Y las exigencias son tales que uno, cuando ve los papeles y los formularios que hay que llenar para hacer un requerimiento de recursos, es una cosa que es casi un post-PhD en solicitud de información. Entonces necesitamos también flexibilizar sin arriesgar la solidez, porque se trata de recursos internacionales. Necesitamos buscar mecanismos que flexibilicen la relación de la cooperación nacional e internacional con estas instituciones pequeñas y medianas. Y yo creo que además fortalecerlas, ayudarlas, apoyarlas por la ventaja que tienen, no ayudarlas desde la vulnerabilidad, sino ayudarlas desde la creencia de que son y desde la convicción de que son instituciones fundamentales con las cuales trabajar. Trabajan fundamentalmente con el voluntariado. Nosotros allí, además de la encuesta, hicimos entrevistas a profundidad a algunas instituciones que son ejemplares por su historia, por las actividades que realizan como modelos, como benchmarking de las organizaciones de la diáspora, y encontramos que parte importante de ellas descansa sobre el voluntariado, pero el voluntariado tiene un límite, las posibilidades del voluntariado tienen un límite y por eso es necesario desarrollar esquemas que permitan ese trabajo en red y acceder a financiamiento. Luego hay una importante presencia de mujeres en las organizaciones. Tiene que ver también con el perfil de la migración venezolana y también con el papel de la mujer venezolana en el proceso de organización. Ahorita terminamos, hace poco presentamos los datos del estudio de participación. Igualmente allí el nivel de representación femenino es muy elevado, es decir, hay un compromiso enorme de parte de la mujer y bueno, parte del problema o parte de las oportunidades de mejora consiste en conseguir esquemas de financiamiento para la siguiente. Creo que ya estamos listos.
Ok. Bueno, para nosotros es, si no existen las organizaciones, hay que crearlas. Porque relacionarse para hacer una política pública con 9 millones de venezolanos a granel es muy difícil, es casi imposible. Entonces, pretender además, como han hecho algunos, sustituirlas, no tiene sentido, porque esas son organizaciones que se han creado su liderazgo y su presencia a punta de trabajo. Siguiente. Eh, y es clave, esto lo reitera, los niveles de confianza en las instituciones venezolanas de parte de la diáspora, es sociedad civil y organizaciones de la diáspora, ¿no? Ahí están los datos y por eso creemos que esa es la palanca, el tractor que moviliza la siguiente, que moviliza a la diáspora. Entonces, ese es el eje clave de la propuesta que se está haciendo. Uno, para mejorar las organizaciones, que creemos necesario fortalecerlas. Y por otro lado, como componente fundamental de la estrategia de gobernanza. Aquí están algunas de las actividades y de los acuerdos que tiene el observatorio con la central, con la OIN tenemos un acuerdo, con CENDES, con el CBA estamos ahora en un proyecto interesante, también a través de las organizaciones, con Flaxo. Bueno, digamos, hay un tramado de organizaciones con las cuales estamos trabajando, porque creemos que es necesario crear la organización red y potenciar el resultado. Aquí está el equipo coordinador del observatorio, Alejandro López, que es el coordinador de consultoría, el CEO, y Julieta Casó, que es la directora de proyectos del observatorio. Tenemos algunos miembros operando en Venezuela, Juan González, Mauricio Felan. Estamos conformando el equipo dentro de la Universidad Central, porque la diáspora no es solamente lo que está fuera de la frontera, sino es lo que también deja dentro, los niños y jóvenes, las personas mayores y los efectos que esto tiene sobre la demanda de servicios, la estructura poblacional, las proyecciones de población y hasta sobre el voto, ¿no? Cómo van a operar las mesas electorales con la gente que se ha ido. Bueno, esto es básicamente la presentación de los resultados. Estamos abiertos a preguntas. Ahí está María Gabriela. Hola, bueno, estaba aplaudiendo, pero igual tenía una pregunta. Muchísimas gracias a los tres por la maravillosa presentación. Y pues bueno, este estudio tan importante de descripción de esas capacidades que tienen, que son muchísimas y que faltan en las organizaciones de base de la diáspora venezolana. Quisiera saber si pueden hablar un poquito más de lo que mencionaron de la parte de género, ¿no? De la gran presencia de mujeres líderes en estas organizaciones y cómo eso también creo que está teniendo un impacto en los temas que se eligen trabajar. Ustedes hicieron ahorita un enfoque bastante importante en el tema de integración socioeconómica, pero entiendo que también muchas veces gracias a esta presencia tan grande de mujeres en estos espacios, también se están trabajando temas como violencia de género, acceso o superación de retos de distintas brechas que enfrentan las mujeres. Entonces, no sé si pueden hablar un poquito más de cómo esa parte de género está jugando un rol. Eh, y también me preguntaba un poco si también observaron como esta conciencia que cada vez tienen más las asociaciones de base del valor de su conocimiento. Lo digo porque también realicé un estudio similar donde hicimos un mapeo de asociaciones más allá de migrantes venezolanos, también eran dirigidos por otros grupos. Y cuando nos enfrentábamos a realizar el estudio, ya había como cansancio por parte de estas personas de que organizaciones internacionales, académicos se acerquen a ellos, digamos, como en este proceso de extractivismo académico o de organizaciones, pues sin darles nada a cambio. Pero me llamó la atención que ya están como más fortalecidas y empoderadas estas personas en estas organizaciones bastante pequeñas frente a reconocer, como lo decía Tomás, el valor de este conocimiento y este aporte que ellos pueden dar a las distintas sociedades. No sé si también vieron eso. Y sí, finalmente, como cuál es el próximo paso que tienen en mente para continuar con estos procesos o workshops de capacitación de estas
digamos, organizaciones más pequeñas, porque también notaba que hay muchas organizaciones pequeñas, pequeñitas, que hacen un trabajo maravilloso, pero como no tienen quizás estos procesos digamos, registrar participantes, no tienen como cómo mostrarle luego a una organización internacional o un donante todo su trabajo, se quedan fuera totalmente de los procesos de participar en proyectos. Entonces, quería saber ustedes ahora qué piensan hacer como con este resultado para seguir entonces empoderando y mejorando las capacidades de estas organizaciones chiquiticas que, aunque hacen un gran trabajo, todavía se quedan fuera de los procesos. Julieta, creo que esa es para ti. Eh, Gabriela, gracias por las preguntas. A ver, el tema de género, hay organizaciones que trabajan exclusivamente con el tema de género, creo que tienen una particularidad, que es que muchas mujeres, voy a poner mi caso, tengo una organización aquí en Argentina que se llama Guáramo y arrancó en su momento como una organización para la integración productiva del migrante venezolano. Y después, porque, digamos, no voy a mentir, son las realidades. Había una posibilidad de un financiamiento con la Embajada de Canadá y te pedían que se hiciera algo en relación con género. Entonces, en los estudios que teníamos, veía que aquí en Argentina la población venezolana es mayoritariamente femenina. Entonces hicimos un proyecto pensado en mujeres, se llamaba Mujeres con Guáramo, sobre cómo se insertaban las mujeres y sobre todo si eran más a la inserción laboral desde un trabajo, como dicen acá en relación de dependencia, o emprendían. Y ahí me conseguí con algo que no me imaginaba que era así, la cantidad de mujeres que trabajaban de una manera mucho más optimista, es decir, yo cuido a mis hijos, migré sola, no puedo tener un horario laboral fijo y entonces puedo emprender. Y ahí engancho con lo que decías, puedo emprender con algo que sé yo siempre cociné, pero cociné para mi familia, pero quizás yo pueda hacer tortas, pueda hacer comida, viandas, como dicen acá, y empezaron a darse cuenta que esas capacidades que tenían, que lo utilizaban de manera cotidiana en sus actividades, podían convertirlo en un emprendimiento que no solo les permitiera vivir, ganar dinero, sino que lo relacionaba quizás con Venezuela, los podía relacionar con la comunidad, era una manera de integrarse, ¿no? Nosotros creemos y levantamos la voz, por eso hay muchas organizaciones pequeñas que la gente no se imagina el valor que tiene. A veces no se lo imaginan ni ellos, ¿no? Yo de nuevo, yo siempre me definí, es que Guáramo es algo chiquito. Y me decía, pero pues lo dice así, bueno, porque éramos dos las que, y logramos un montón de cosas y cuando te das cuenta tú dices, oye, ¿de verdad? Yo hice eso. Y también es que se vuelven quizás emprendedores o constituyen sin que sea la legalidad, o la palabra constituir como una legalidad formal de registro ni nada, sino que se van creando porque van haciendo un grupo y tú me ayudas y yo te ayudo, entonces todos nos ayudamos y se van creando organizaciones en la dinámica que hacen, levantan mucha información, pero además lo fundamental, Gaby, es que tienen un reconocimiento en la comunidad que cuando tú vas a, por ejemplo, a decir, bueno, quiero llegar al migrante, te dice, es más fácil que llegue desde una organización chiquita porque siente que es alguien como uno a que venga una organización grande que dice, va a venir esta gente que no me conoce a preguntarme cómo estoy haciendo en mi día a día, ¿no? Sí creo que uno de los proyectos que nosotros tenemos es darle el poder a estas organizaciones, decir, lo que tú has hecho vale muchísimo, porque no lo mides, es decir, no, yo lo que hice fue ayudar, ¿cuántos tienes? ¿Cuántas personas has ayudado? No, yo he ayudado a 300 personas, es muchísimo. Bueno, pero es que han venido, es muchísimo, son datos, ¿no? Y poder convertir eso en investigaciones, poder comunicarlo, ¿no? Que no es fácil, es una tarea a veces titánica, pues además, como decía Tomás, nosotros no vamos a llegar nosotros todos, ¿no? No el observatorio, a los 9 millones, pero sí podemos llegar a las organizaciones que a su vez tienen es hacer las redes, ¿no? Que no siempre se toman en cuenta la importancia que tienen, ¿no? Y creo que me estoy saltando una pregunta. Creo que esas organizaciones empiezan a hacerles entender que no tienes que hacer todo tú, que de repente tú haces una parte, pero te puedes aliar con una organización que trabaje con comunicación, por ejemplo. Tenemos organizaciones que son portales, nada más. No tienen otros, sino que son portales de información. Entonces tú dices, bueno, él te puede hacer la página, él te puede ayudar en esto. Entonces vamos creando redes. Estamos en eso. La idea es poder trabajar en esto
buscar nosotros también aliados, porque ODB tampoco tiene mucho personal y mucha capacidad, pero sí tenemos esa visión de que si nos juntamos en un fin común, entre varias organizaciones podemos lograr, y no querer hacer algo tan grande, sino quizás por comunidades. Ayudamos a esto y creamos modelos de trabajo, ¿no? Entonces, esto que hicimos en Argentina, lo podemos replicar quizás en otra localidad y así vamos viendo. Así que estás invitadísima a formar parte. Yo sé que eres de la casa casi, pero a formar parte de esto, porque hay mucho que hacer. No sé si Hay Ale. dos cosas que quedaron, pero hay dos cosas, pero se las vamos a dejar después a Gaby. Pero Jesús tenía la mano levantada, Jesús Sánchez. Estás Hola, muteado. hola. Sí, querías, bueno, ahí después Julieta respondió una, gracias Julieta y Tomás por la participación ahí, el equipo. Y eran dos cosas sumamente importantes, ¿no? En el mapeo que han hecho, una de las cosas que he vivido en Perú es lo difícil de trabajar en red, de una organización confiar en otra. ¿Por qué? Porque en este análisis que he estado haciendo, trabajando, también cómo las organizaciones se desvirtúan. Nacen con un objetivo y terminan convirtiéndose en otro. He tenido la oportunidad de conversar con Julieta en otros espacios, pero el saber cuál es tu punto de valor es lo que termina haciéndote más fuerte. Pero el saber identificar y trabajar con red es lo que te hace ser más grande. Y yo lo veo desde este punto de vista. Pero hay muchas organizaciones de base que nacen con un punto de vista, pero la cooperación, que era lo que decía María Gabriela, lo termina convirtiendo en otra cosa que se desvirtúa de lo que realmente es. Y termina esto generando un monstruo de competencia, de que soy yo y no eres tú, debo ser yo y no debo ser tú, cuando hay un espacio para poder cooperar y trabajar todos de una manera donde cada uno de nosotros aportemos en qué somos buenos, en qué nuestra organización nació para hacer, cuál es su punto de valor dentro de la organización. Entonces yo creo que este es un análisis que hay mucho que tener cuidado y lo pongo acá a revisar a la hora de este trabajo de alianza. He tenido experiencia de crecimiento, porque no la llamo de fracaso, de poder trabajar con organizaciones que le he brindado la idea de poder trabajar en aliado y a los 5 minutos cuando doy la espalda ellos están sacando la misma idea que le estoy diciendo para trabajarlo, que hay un punto de encuentro donde yo soy bueno, para no decir perfecto, y ellos son buenos y que los dos haríamos perfectamente un trabajo en equipo, pero cuando volteé lo mismo, pero con otro nombre, sale a la luz. Entonces, este tipo de cosas nos tiene que llamar también a la reflexión que a veces nos vuelve el mismo sistema, el mismo trabajo, a no confiar en otros. Por ese mismo trabajo de no entender cómo es el trabajo colaborativo en red, que ustedes como observatorio lo vienen haciendo muy bien y que nos permita poder tener este crecimiento. Entonces, era lo que quería como reflexión y poder ver si este mapeo lo han hecho, lo han visualizado y hacia dónde lo apuntan poder trabajar. Yo quiero antes Oye, darle la Jesús, palabra ya profe, a Paul, que creo que habló. Jesús fue nuestro apoyo invaluable en Perú para el cuestionario que hicimos del CBA. Así que él fue el que nos ayudó desinteresadamente en esta consulta que hicimos. no, yo coincido, digamos, de verdad que Jesús, gracias por, además, creo que yo no lo había visto, esa cosa de cómo la propia cooperación te lleva, ¿no? Y me viene a la cabeza, a la memoria un dato, en estos, hace, no sé, par de meses, alguien, antes de darle la palabra al profesor Pablo Esqueda, eh, l- nos dicen, y ustedes no se pueden meter en el tema de la trata y de la... de eso no es mi área, digamos, hay gente que sabe de eso, hay gente, entonces lo que hemos hecho es buscar alianzas, hay una gente ahorita en Uruguay que está montando, que quiere trabajar ese tema, los femicidios o feminicidios, yo no sé al final cómo se dice, la explotación, etcétera. Bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a trabajar, ustedes se dedican a eso, que saben de eso y que les gusta el tema, nosotros nuestra área de interés es otra, entonces es exactamente evitar que te induzcan a generar. Pero hay organizaciones que se crean, no, que tienen no un fin, o cuyo único fin es su instrumento de gestión es un detector de metales.
¿no? Es así las que son sin fines de lucro. Entonces, de verdad que te agradezco mucho porque no había visto esa cosa de cómo la propia cooperación te puede llevar a eso. Perdón, que yo me haya... profesor Paul, está muteado. Ya oí. ¿Me oyen ahora? Listo, perfectamente. Gracias Tomás por la palabra y los felicito tanto a Tomás como a Julieta y a Alexander por el trabajo que hacen, que por lo menos en el caso de Tomás, yo sé que ha sido un trabajo consistente de largo plazo, de largo aliento y la verdad es que es reconfortante saber que hay venezolanos que están metidos en este tema de esa forma. Yo quería mencionar un tema que yo de repente siento que es como una imprudencia que voy a cometer, pero no aguanto las ganas de preguntarlo, ¿no? Y es lo que los gringos llaman mencionar el elefante que está en el cuarto. Eh, y es si las organizaciones que apoyan a los migrantes se ven afectadas o limitadas por el gobierno de Venezuela que sabemos hasta ahora niega la existencia de la diáspora, ¿no? Entonces, yo no sé si en los sitios donde operan hay alguna hostilidad o, o bloqueo, no sé qué puede estar ocurriendo allí, ¿no? Mira, nosotros preguntamos en uno de los, en la encuesta, que era una encuesta de paso muy larga, nosotros preguntamos si ellos habían recibido amenazas o si habían sido objeto de persecución, etcétera, por cualquier motivo. Y mira, quizás creo que no llegó al 2% las respuestas positivas. O sea, en líneas muy generales, las organizaciones no son perseguidas fuera del país. O sea, según Bueno, la no, según la Bueno, respuesta, en el sentido que le preguntamos si habían sido objeto de persecuciones o de amenazas, que ok. fue lo que nosotros preguntamos. Ok, quizás, Paul, hay como varios momentos. En primer lugar, el gobierno es así, tiene una actitud esquizofrénica frente a la diáspora, ¿no? Por un lado, niega su existencia y por otro lado, cada vez que llega un avión de deportados, bienvenidos a Venezuela, ¿no? Digamos, el programa vuelvan a la patria. Pero, ¿no? Y ahorita acaban de crear un viceministerio, una cosa, no sé qué es lo que van, pues además ellos están desconectados de la diáspora. Por otro lado, Iván Gil, cuando el gobierno de Canadá, la OIN, montan, y varios gobiernos, ahorita no, ACNUR, etcétera, montan el evento para recuperar reales para atender a la diáspora venezolana, porque bueno, la diáspora siempre genera beneficios y la diáspora siempre es buena, pero hay momentos en que te genera desajustes iniciales, entonces necesitas darle albergue, alimentos, etcétera. Entonces, en vez de contentarse, porque hay otros que se preocupan por Venezuela, dice que eso ha sido un invento del imperialismo galáctico para destruir y aprovecharse de los recursos de los venezolanos. Digamos, eso es la esquizofrenia absoluta. Ahora, por ejemplo, en el área de la ayuda humanitaria, a ver, el tercer elemento es el gobierno desprecia a los venezolanos, tanto los que están dentro como los que están fuera. Digamos, no hay ninguna apoyo. El cementerio de Riohacha para los venezolanos lo montó una forense colombiana y el terreno lo dio la alcaldía del sitio, ¿no? En La Guajira. Tú dices, mientras estos no hacen nada y desprecian cuando o generan niños apátridas, solamente Duque le dio creo que 40, 50 mil nacionalidades, le otorgó la nacionalidad a 40, 50 mil muchachos en Colombia. Entonces, luego los que se han ido también se han ido presionados porque bueno, no puede seguir operando en Venezuela, le pasa a los periodistas y hay persecución de información, eso sí existe. Y lo que es la ayuda humanitaria, yo las veces que intenté entrevistar a algunas de las organizaciones que hacían ayuda humanitaria, que enviaban medicina en el programa de radio, y me decían, no, pero ¿por qué no? Si eso estás haciendo una buena labor, están llegando 11 toneladas de alimentos y dicen, no, porque es que si llegan, el gobierno
si lo divulgas, el gobierno se va a aprovechar de eso, como lo ha hecho con los recursos de la Cruz Roja, que han hecho promoción con los recursos que llegan de la Cruz Roja. Entonces es una cosa, es un híbrido extraño. Luego hay persecución y te montan en algunos países a los liderazgos, le montan trampas y los denuncian y hay, bueno, eso que ocurrió en Chile con el militar, da una idea, ¿no? Ahora, creo que las organizaciones y los países con los que la diáspora está haciendo una geopolítica distinta a la del gobierno, el gobierno tiene una alianza con Cuba, Nicaragua, Turquía, Irán, China y Rusia, y para allá no hay ningún venezolano. Los venezolanos van para Estados Unidos, España, Latinoamérica, Europa, ¿no? Eh, Creo que la tienen también difícil, pese a que apoyan iniciativas o gobiernos, no sé ahorita en el caso de Colombia, quizás Gaby tiene más información sobre qué está ocurriendo allí, pero por ejemplo, en Colombia ha ocurrido, yo no sé si forma parte del diálogo o forma parte de qué, pero la dirección Fronteras, que era importante, donde salió Felipe Muñoz, que ahorita está en el BID, se convirtió en una dirección de línea que reporta no sé quién dentro del ministerio, digamos, una cosa que ya perdió. Pero lo que dice Alejandro en el resultado del estudio es muy poca gente la que ha sido, muy pocas organizaciones las que han sido afectadas por eso. Ahí, Es bueno Tomás, saber. quisiera Muchas agregar gracias. algo y Jesús, puntualmente, Tomás, si me permite lo que dice sí, Paul, sí, eh, claro. a nivel de Perú, posiblemente con el gobierno ha sido una escala muy mínima los casos que se han visto, pero a nivel interno en el mismo país, los ataques o discriminaciones, xenofobias o campañas que se puedan mostrar con cabezas visibles de organizaciones que por año o estén trabajando o empiecen a hacerse notar, pueden ser utilizadas también en campañas políticas. Entonces, dependiendo la bandera que quieran tomar. Entonces, esto sí pudiera ser otro distinto de análisis a poder verse dentro de la población a quienes lideran en algunos espacios. Unos son, los toman a favor. Por ejemplo, en Perú, los venezolanos que ya tienen más de 2 años acá y tienen carnet de extranjería votan en elecciones municipales. Los que son más inteligentes buscan cómo hacer que esta población vote. Los otros empiezan a tomarlo como quienes lideran las organizaciones y que van a hacer, generar un partido para votar y sacar a los venezolanos, a los peruanos y apropiarse del país y todo lo que quieran dar. Entonces, ese análisis va a depender del contexto político, pero ha sido ruidoso en muchos escenarios este tipo de ataque. Sí, y hemos visto también, Jesús, el hecho de la administración de los servicios públicos, en donde la ineficiencia de autoridades locales, pues se le endosa entonces a la presencia de migrantes porque sobrepasan entonces la capacidad de ejecución del servicio y la cobertura del servicio mínimo. Y en muchas oportunidades eso no es más que una narrativa política para justificar las propias ineficiencias. Eso igualmente se encuentra allí presente. Pero insistimos, en el estudio la gente particularmente no reconoció, o sea, no, al menos en los países y en las zonas en donde se hizo el estudio, no manifestaron ser objeto de persecución en ese momento. O quizás no lo veían como uno de los mayores problemas, ¿no? Como nosotros No, se estábamos, le preguntaba ¿usted la organización ha sido objeto de Sí, ¿sí o no? sí, sí. pero lo que quiero decir es que, digamos, era parte del estudio, pero no era un estudio como enfocado en eso que quizás ellos podrían ampliar. Quizás lo asociaban un poco por tratar de entender el número en función de lo que tú dices, Jesús, que sí uno puede hacer un estudio particular de esa situación y quizás los valores son más altos, ¿no? La realidad es que al estar el estudio pensado en estos procesos de integración, quizás veían eso como una variable más, es decir, bueno, tú sufrías. Bueno, en realidad sí, pero bueno, pero no tanto, ¿no? Es como, Puede ser. como que no le dan el peso que quizás pueda tener hacer un estudio particular de eso, porque, bueno, hay países en que sí se siente de alguna manera. Bueno, yo creo que primero gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a todas las organizaciones que participaron en el estudio, que lo primero que vamos a hacer es enviarles la información porque a veces se convierten en objetos de generación de información
pero no reciben el resultado. ¿Qué pasó con lo que yo te dije? Por lo menos déjame ver la foto, pues, ¿no? Entonces, les enviaremos el texto a todas las organizaciones que participaron. Creemos que aquí hay una agenda de trabajo que ya comenzó. Ya hemos hecho los primeros talleres y con eso le respondo una parte de la pregunta que hizo Gabriela. Nosotros comenzamos con unos talleres del tema liderazgo, por ejemplo, en el tema comunicación, las redes conversacionales de las organizaciones, qué significa escuchar al otro, ¿no? Porque hemos tenido experiencias recientes en las que las organizaciones se transforman, incluso son sustituidas, ¿no? Digamos, llegó gente nueva y aquí llegamos nosotros y se instalan estas organizaciones a decir, no, espérate un momento, aquí hay organizaciones que llevan 5 o 10 años trabajando, a los que hay que reconocer, hay que quitarse el sombrero, hay que fortalecerlos, hay que escucharlos, qué piensan ustedes, porque es la forma de construir consensos. Y la democracia para sostenerse necesita construir consensos. Es más lenta, pero lo requiere. Entonces, creo que las actividades que estamos haciendo en comunicación, en liderazgo, en documentación, que ese es un asunto importante que vamos a arrancar, y vamos a preguntarle a las organizaciones, habiendo identificado esto, dónde desearían que concentremos este esfuerzo. Por ejemplo, todo lo que es la estrategia de ayuda humanitaria, que en un principio fue básicamente de ayuda, de apoyo, de zapatos, chaqueta, comida, etcétera. Pues bueno, pero es que ya eso tiene un límite, entonces hay que darle, eso no significa negar esto, sino cómo acompaña esto con instrumentos que le den fortalezas a las personas, y eso lo han venido desarrollando algunas instituciones, algunas organizaciones de ayuda humanitaria. Y bueno, yo creo que solamente mostrar los casos exitosos, cómo han cambiado y qué les hizo reflexionar, puede ser un tema de aprendizaje para los demás, y en eso es cómo compartir, cómo enriquecer, cómo construir a los benchmarking en referencias de mejora para las organizaciones. Yo quería agregar algo porque todo evento tiene su parte de publicidad. Nosotros, como parte de los trabajos que hacemos, estamos tratando de actualizar el directorio de las organizaciones que tenemos, que es una tarea que no es tan sencilla porque, como hemos visto, hay teléfonos que cambian, hay gente que, bueno, te llegan 1000 correos y estás haciendo el puesto, la función de 3, 4 cargos y no lo responde. Y tenemos ahí, compartí en el chat el link del formulario que estamos utilizando para actualizar la información, y para nosotros es muy importante, pero no solo tenemos el directorio actualizado, sino que podemos ir armando de alguna manera qué tipo de organizaciones tenemos y poder configurar o diseñar estos programas que tenemos en función de cuáles son las organizaciones que tenemos a mano, para decirlo de una manera. Así que si lo pueden compartir con sus organizaciones, para nosotros es muy importante. Y bueno, quedamos a disposición de hacer alianzas. Para nosotros es sumamente importante sumar gente que ya venga haciendo trabajo interesante. Bueno, Jesús está ahí en la mira de nosotros hace tiempo, para poder, bueno, hacer otros proyectos, llegar a otra gente, conocer otras realidades que sin la ayuda de las organizaciones que la están trabajando es imposible para nosotros. No hay que querer hacer todo, hay que querer hacer con mucha gente y llegamos más lejos. Así que bueno, mil gracias por Gracias. participar, por dedicarle 2 horas a este evento y por los comentarios. Súper enriquecedores. Gracias. Gracias. Un abrazo inmenso. Chao, feliz tarde. Chao. Hasta Chao. luego.